Como todo libro de la Biblia, el Evangelio de Juan tiene un propósito. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo hizo muchos milagros y en los otros evangelios se registran la gran mayoría de ellos, un total de 35 milagros. Pero el Evangelio de Juan solamente registra 7 de ellos. 5 de ellos no están en los otros evangelios, que por cierto se le conocen como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero a estos 7 milagros del Evangelio de Juan, el autor de este Evangelio les llama señales. Y estas 7 señales fueron escogidas por él estratégicamente con una intención. Y en los últimos dos versículos del capítulo 20 vemos la explicación del porqué de este libro, de este Evangelio. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan es muy importante para nuestra fe, pues en él el apóstol Juan hace un énfasis en la divinidad de Cristo, en el cual él demuestra quién era Jesús verdaderamente. Juan quería hacer resaltar la gloria de Jesús como el Hijo de Dios, o sea, como Dios mismo. Es por eso que el enfoque en las señales, estas hacen hincapié en la gloria de Jesús como Dios, quien no solamente fue a este lugar y visitaba las ciudades, sino que venía y realizaba milagros. Es por eso que el enfoque de las señales, porque éstas enseñaban que Jesús era divino. Y es aquí en el Evangelio de Juan donde podemos encontrar también, por ejemplo, el título divino de Dios con las palabras yo soy. No sé si usted ha leído este evangelio, pero por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, en el versículo 12, dijo, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, versículo 7, Jesús dijo, yo soy la puerta. En el capítulo 10, también en el versículo 11 y 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente en el capítulo 15, versículo 1 y 5, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Estas autodeclaraciones de Jesús mismo y registradas por el apóstol Juan hacen resonancia con las declaraciones de Dios mismo. Era importante recalcar las palabras de Jesús, quien se declaraba ser Dios mismo, porque en aquel tiempo ya existían corrientes, muchas corrientes de falsas enseñanzas que querían atentar en contra de la divinidad de Cristo. Unos decían que Jesús no era Dios, mas otros negaban también que no había sido hombre. Y hoy en nuestro pasaje vemos que Juan escribió esto para resaltar la divinidad de Jesús, para hacernos saber que Él es el Dios encarnado. Así que comencemos a desempacar el capítulo, comenzando en el versículo 1 que dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Lo primero que quiero que notemos es cómo Jesús siempre está atento a lo que está a su alrededor. Un hombre común y corriente ignoraría en su mayoría lo que de hecho también en la mayoría del mundo vería como insignificante. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios y teniendo un corazón compasivo, al pasar por este lugar, vio lo que otros por naturaleza y por su propia voluntad ignorarían. Jesús vio a un hombre ciego, un hombre con ceguera congénita, o sea que él había nacido así.
ya sea por herencia o tal vez por alguna infección transmitida por su madre durante el embarazo. Era muy común en estos tiempos esta enfermedad, tanto la pobreza como los escasos recursos y el no tomar las medidas preventivas para evitarlo ocasionaba que los bebés nacieran con esta condición, con esta ceguera congénita. Y cuando Jesús pasó por ahí, lo vio. Jesús puso toda su atención en él. Jesús no se pasó de largo. Jesús lo vio con sus propios ojos. Y de nuevo, esto nos dice de que Jesús estaba siempre atento a su alrededor. Estoy seguro que este hombre ciego que vio era ignorado por todos los que pasaban por ese lugar y especialmente porque aparte de ser ciego, era un mendigo. Versículo 8. Entonces, los ciegos, perdón, entonces los vecinos, miren cómo dice el versículo 8. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Aparte de ser ciego, era un mendigo, alguien que no tenía absolutamente nada. Un ciego de nacimiento y mendigo, pero Jesús, así como Dios el Padre, siempre buscan lo insignificante de este mundo. Y no nos vayamos tan lejos, la prueba está en nosotros mismos. De hecho, Dios nos escogió no por algo bueno que hubiese en nosotros o de algo hermoso en nuestra persona, no. Dios nos escogió y dice, 1 capítulo 1, versículo 27, que fue lo necio del mundo que escogió Dios para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo necio, lo débil, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Mientras muchos hombres desprecian e ignoran a los marginados, Dios en su amor los ha escogido para su gloria. Y es precisamente lo que vemos hoy en nuestro pasaje con este hombre ciego de nacimiento. Jesús pasa por ese lugar, se detiene, lo ve y al Jesús hacer demasiado énfasis en este hombre, Jesús captó la atención de sus discípulos. Era tanto el interés de Jesús por el hombre ciego que los discípulos se dieron cuenta. No dice cuántos de ellos lo hicieron, pero bien podríamos asumir que todos ellos se dieron cuenta. Así que eso les causa por lo menos curiosidad en ellos y le hacen la siguiente pregunta. Se dan cuenta que este hombre era ciego y aunque el texto no dice cómo sabían todos que así había nacido, lo más probable era que él era uno de esos mendigos que tenía años en esa condición y era un hecho que era ese mendigo y ciego de siempre, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Se pensaba comúnmente entre los judíos que toda enfermedad se debía a un pecado cometido. Esto se debía quizás a una tradición. Algunos rabinos enseñaban que aún el feto podría pecar antes de nacer, basándose en pasajes como Génesis capítulo 25, versículo 22, en donde dice que los hijos de Isaac y Rebeca, quienes eran Jacob y Esaú, peleaban aún estando en el vientre de su madre. Dice el versículo 22 del capítulo 25, y los hijos luchaban dentro de ella. Y también los judíos sostenían esta tradición basada en el Salmo capítulo 58, versículo 3, que dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así que parecía ser que los discípulos de Jesús también estaban arraigados a estas tradiciones judías o a estas creencias. Sostenían que toda enfermedad era causa de algún pecado en particular cometido, ya sea por pecado individual de la persona o ya sea por algún pecado cometido por parte de los padres. Y si era eh, este el caso, si habían sido los padres quienes habían pecado, entonces enseñaban a los judíos que los niños podían ser castigados en diversas maneras por esos pecados cometidos por causa de sus padres.
Ellos se basaban en textos como Éxodo capítulo 20, versículo 5, que dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se basaban en pasajes como Números capítulo 14, versículo 18 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, que básicamente dicen lo mismo, que dice que visita Dios la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero lo cierto era y es que no todas las veces una persona enferma por causa de algún pecado específico. Sí, es cierto que toda enfermedad es el resultado del pecado entrando en la creación perfecta de Dios, pero no solo entró pero no solo entró el pecado y ha afectado al hombre en su cuerpo, sino que de hecho toda la creación gime por causa de él. Tanto así que antes del pecado ni siquiera existían los espinos y los cardos. Estos no eran producidos por la tierra. La creación entera, por causa del pecado, fue maldecida por Dios. Y usted lo recordará cuando estamos en el capítulo 3 de Génesis, que dice así. El versículo 17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El pecado ha sido la fuente de todo lo malo que ocurre en este mundo, incluyendo las enfermedades, el cáncer, el SIDA, problemas del corazón, el COVID y muchas otras enfermedades. Pero al mismo tiempo no siempre son el resultado de un pecado en especial cometido por algún individuo. Y esto es precisamente lo que Jesús quiere hacer énfasis en nuestro pasaje. Los discípulos le preguntan, ¿quién fue el que pecó? Ellos le dan a Jesús básicamente solamente dos opciones. O este pecó o pecaron sus padres. Y es por eso que él está así, ciego. ¿Quién pecó, Jesús? ¿Quién fue el causante de esta enfermedad congénita? Así pensaban ellos. Esa era su tradición. Estaban muy arraigados al judaísmo, pero Jesús no pensó así. Y más bien Jesús a ellos les ofrece una tercera opción. Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria, perdón, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús les dice, no, ni este ni sus padres pecaron. Primero, antes que nada, Jesús no está enseñando aquí que no había pecado en ellos, ni mucho menos los estaba excusando haciéndolos tal vez inocentes. Porque nosotros sabemos y entendemos que todo hombre, número uno, es pecador y número dos, todo hombre es culpable delante de Dios, quien es un Dios santo. Establezcamos esto rápidamente para que no quede ninguna duda. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 12, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13 describe aún todavía más gráficamente a estos hombres o a todos los hombres. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos son todos los hombres del pasado, del presente y también del futuro. El hombre, enseña la Biblia, está corrompido, totalmente corrompido. Y no porque peca, sino porque esa es su naturaleza pecaminosa. Así que Jesús en nuestro pasaje no está diciendo que el ciego, sus padres, están libres de pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y entre estos, todos están incluidos también este ciego y sus padres. Así que la pregunta es, ¿qué está diciendo entonces Jesús? Sencillamente lo que Jesús está diciendo es que esa enfermedad específica
No había invadido el cuerpo del mendigo porque él o sus padres habían pecado, sino para que Dios fuese glorificado por ella. Versículo 2. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para qué, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Recordemos las declaraciones de Jesús unos capítulos antes. Él se había declarado o autodeclarado uno con el Padre. O sea, Jesús se había hecho igual al Padre. Jesús estaba declarando divino. Justo unos versículos antes, en el capítulo 8, Jesús dijo, en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que Jesús con esta enfermedad iría a demostrar quién Él era verdaderamente. Y con el término, las obras, mire el versículo 2 rápidamente, lo que el autor quiere hacer es una clara indicación de lo que Jesús realizaba en cuestión de milagros y a quien a su vez lo realizaba con el poder de Dios y con toda autoridad. Y si nos ponemos a meditar todavía un poco más allá de las implicaciones de este pasaje, nos damos cuenta de que Dios desde la eternidad pasada había determinado que en ese día, en esa hora y en ese momento Jesús iba a demostrar ser el Hijo de Dios. Sí, Jesús ya había realizado muchos milagros. Sí, Jesús iba a realizar muchos otros más, incluso iba a dar vista a muchos otros ciegos más. Pero lo interesante y particular de este caso, en nuestro pasaje, es que este hombre, y es el único en toda la Biblia que se menciona así, era el único que había nacido así. Imagínense ustedes un hombre conocido por muchos otros hombres. Usualmente los mendigos se sentaban a la puerta del templo y estaban ahí para causar tal vez lástima y obvio para pedir limosnas también. Imaginen ustedes toda una vida mendigando y ciego y de repente Jesús lo ve y se acerca y le devuelve la vista. De nuevo, esta era una señal, un milagro realizado por Jesús para que creamos que Jesús es el Cristo. Versículo 31 del capítulo 20. Pero estas, incluyendo esta señal, incluyendo este milagro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amada iglesia, querido amigo, Juan, el apóstol Juan escribió esto para ti y para mí. Para que al leer lo que aquí está escrito te des cuenta, nos demos cuenta de que Jesús es el Señor, de que Él es el enviado de Dios, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él iba a tomar tu lugar en la cruz, de que Él iba a ser el sustituto para que tú no tengas que morir por tus pecados, para que leas y medites y creas que Él es el Señor de tu vida. Y para que creyendo puedas vivir no tan solamente hoy, sino por toda la eternidad. Así que en el siguiente versículo Jesús hace ahora un énfasis en su misión y la importancia de ella. Versículo 4. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Esto nos recuerda lo que Jesús le había dicho a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Miren lo que le dice en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa era la misión de Jesús. Dios lo había enviado para que él pudiera a través de su obra salvar al mundo perdido. Y por eso decía en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió.
O sea, yo no vine por ninguna otra cosa. Así que como apóstol, o sea, como enviado de Dios, yo no me puedo dar el lujo de echar a perder, a perder mi tiempo. Jesús dice, yo no puedo perder el tiempo. Esto es urgente. Mi Padre me ha dado una tarea. Se me ha encomendado rescatar a los perdidos y entre tanto, dice en el versículo 4, parte final, y entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto nos habla de la urgencia de realizar las obras de Dios y de realizarlas con gran precisión y con mucha diligencia, con mucho cuidado, con mucho temor y con mucho temblor. Esto es, debemos de entender, literalmente un caso de vida o de muerte. Y es por eso que cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, les hablamos, claro que sí, con mucho amor, con mucha paciencia, pero también con mucha urgencia. Amados, el tiempo se está yendo. Es como si este se nos estuviera deslizando por nuestras manos. Y así Jesús es lo que está diciendo. Pronto, versículo 4, pronto se acaba la oportunidad durante el día. Tengo que trabajar. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Yo no puedo perder el tiempo porque llega la noche cuando está oscuro, y no se puede hacer absolutamente nada. No se puede trabajar. El contraste entre día y noche era más pronunciado cuando no existía en aquellos tiempos la luz eléctrica. Y el trabajo terminaba inmediatamente cuando se ponía el sol. Mas, sin embargo, los términos el día y la noche aquí no se refieren a los periodos de luz y oscuridad. Aquí Jesús solamente utiliza estos términos como una ilustración y para darnos a entender que los periodos de oportunidad, así como la mayoría de los trabajos, se llevan a cabo en el día cuando hay, o sea, una oportunidad y se tiene que actuar y rápidamente. Esas oportunidades se van cuando viene la tarde, cuando llega la noche. Y la iglesia del Señor, así como el Señor, así como Él fue enviado por el Padre, la iglesia ha sido enviada por Él mismo para que nosotros obremos en su nombre. ¿Cuántas veces, amado hermano, se te han presentado oportunidades para compartir tu fe? Y no lo haces. Pasa un día entero y dices, para la próxima lo haré. Habrá otra oportunidad. Se acaba el día y llega la noche y se te ha esfumado tu oportunidad. No fue así con Jesús. Y es por eso que pasando por ese lugar se detuvo y es por eso que Él pone su mirada en este hombre ciego y es por eso que Jesús muestra su interés porque ese día, ese mismo día, ese hombre ciego iba a recibir no tan solamente su vista física, sino también iba a recibir la vida eterna. Miren rápidamente lo que dice este en este mismo capítulo, pero en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, ya sanado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es, versículo 38, al ciego. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Todo esto sucedió por el interés de Jesús, primeramente de querer sanarle, pero también de salvarle su alma. Un hombre ciego, mendigo, marginado y rechazado por toda la sociedad, pero Jesús ve su necesidad y no malgasta el tiempo, lo mira, tiene misericordia y le salva. Así que Jesús continúa haciendo énfasis sobre la importancia de realizar obras, las obras de Dios mientras se está aquí en esta tierra. Una vez que salimos de esta tierra,
ya no se puede hacer nada más. Así que a continuación les dice lo siguiente, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Donde quiera que Jesús iba, Él era la luz. No importaba si Él se encontraba con los peores de su época, con publicanos, quienes eran peor que los pecadores, así se les catalogaba a ellos. No importaba si eran prostitutas, blasfemos, todo tipo de hombre y mujer que Jesús encontraba estaban en tinieblas, pero Él siempre trajo la luz. Su misión era mostrar y ofrecer esa luz. Y lo hizo en todas las oportunidades y muchos la recibieron. Muchos por causa de esa luz pudieron ver no tan solamente físicamente y con sus ojos, sino también pudieron ver espiritualmente. Y la pregunta es, mi amado hermano, ¿qué estás haciendo tú con esa luz? ¿Qué estás haciendo con esa luz? ¿La pones sobre un lugar alto para que los demás la puedan ver? ¿Para que el lugar en donde estás sea alumbrado? ¿Para que ya no haya más tinieblas? ¿O tomas esa luz y la escondes debajo de un mueble? Y en los peores de los casos, cuando estás en un cuarto lleno de incrédulos, tú mismo participas de esas tinieblas. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Ustedes son como una ciudad en una colina, una gran ciudad que está puesta sobre la altura de un gran monte, la cual alumbra con gran magnitud. Y todo aquel que voltea hacia esa colina, hacia ese monte, la puede ver. Amado hermano, amada hermana, tú has sido hecha un portador, una portadora de esta luz, de la verdad. Has sido portadora de esa luz. Ahora tú tienes y conoces la verdad. Sabes que Dios existe. Sabes que Jesús es real y sabes que hay un mensaje de salvación. No te puedes esconder. Simplemente no puedes. No puedes. Los hombres vieron y testificaron sobre las obras que Jesús realizaba. Y ese día, con este hombre ciego y sus discípulos, no fue la excepción. Jesús iba a demostrar una vez más quién era Él y para qué había sido enviado. Versículo 6. Juan capítulo 9, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre ciego, como todo mendigo, solamente pedía una moneda. Él solamente estaba interesado en una caridad. Creo que él ya habría perdido muchos años ya atrás toda esperanza de ser tal vez una persona normal, con la capacidad tal vez de poder ver como todos los demás hombres. Pero él no se imaginaba que iría a recibir no solamente la vista física, sino también la espiritual. Pero para que él pudiera recibir todo esto, la voluntad de Jesús y su soberanía fueron lo que motivó a tomar la iniciativa.
Así que Jesús procedió sin pedir permiso, ni siquiera sin anunciar su intención. Vemos que fue Jesús quien se le acercó y finalmente fue Jesús quien salvó su alma. Y aunque parece ser que Jesús procedió de una manera no convencional, lo que hizo en realidad tiene una explicación. Al haber tomado tierra y escupir en ella, todo esto tiene una buena explicación. Así que antes de asumir tal vez cualquier juicio en contra de nuestro Señor por haber hecho lo que hizo, veamos por qué Jesús hizo lo que hizo. Ya hemos visto que Jesús utiliza muchas ilustraciones, muchas imágenes, muchas analogías, tanto para revelar una verdad de Dios como para realizar milagros, como en este caso. Y hoy lo que vemos que Jesús hace es solamente un acto simbólico. Por ejemplo, la saliva. Se pensaba antiguamente que la saliva de una persona, sobre todo al despertarse en la mañana, tenía poderes curativos, especialmente cuando se aplicaba a los ojos. La saliva también se utilizaba como una especie de encantamiento en actos mágicos. Muchos consideraban que la saliva comunicaba, según ellos, los poderes de la persona de la cual salía. Esto estaba totalmente arraigado, así como las otras tradiciones en los judíos. Y miren lo que Jesús hace. Jesús aprovecha aún esa creencia para llevar a cabo sus propósitos. Un autor, de hecho, sugiere que el procedimiento de Jesús sobre la saliva era altamente simbólico. Y dice esto el autor, y cito, la saliva representaba algo propiamente de Jesús, un don espontáneo, y la tierra recordaba de la creación de la primera pareja humana. Fin de la cita. O sea que el hecho de mezclar estos dos elementos y aplicarlos a los ojos del ciego y mandarle a que él se lavara al estanque fue un medio diseñado para probar su fe, así como cuando Dios lo hizo en el caso, si usted conoce esta historia, como en el caso de Eliseo y Naamán. Usted lo puede leer en su casa en 2 Reyes capítulo 5. De hecho, aún el nombre del estanque, Siloé, significa enviado, y esto es simbólico. Sacaban agua de este estanque para derramar sobre el altar durante la fiesta de los tabernáculos, y ellos pensaban que esto traía alguna especie de milagro. Pero vemos que aquí lo que Jesús le dice en el versículo 6 al final, ve a lavarte en el estanque de Siloé, es como un mandato que tiene como una nota de urgencia. Y parece ser que el ciego no cuestionó este mandato, sino sencillamente lo escuchó y prontamente obedeció sin ni siquiera una promesa de que recibiría la vista. O sea que fue la voz de autoridad, o más bien el toque suave también y compasivo de los dedos de Jesús sobre sus ojos, o tal vez pudo haber sido ambas cosas, lo que tal vez motivó en el ciego la confianza necesaria en él como hombre para confiar en Jesús, quien en realidad era un extraño. Este hombre ciego obedeció, y al obedecer esto nos enseña acerca de la responsabilidad del hombre. Jesús habla con autoridad, no le pide permiso para llegar o para darle vista al hombre. Y cuando vemos que él termina con este proceso de tomar la tierra y escupir sobre ella, la unta sobre sus ojos y luego lo manda, ¿y qué hace el hombre? Simplemente responde obedeciendo. Obedece. Y este es un perfecto ejemplo de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Dios manda, Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere y lo hace, y al mismo tiempo exige obediencia, y en este caso el hombre obedece, y al obedecer recibe su milagro. Pero ahora después de este gran milagro espectacular, los vecinos y amigos también, podríamos decir, del que había sido ciego mostraron su asombro ante el milagro.
Pero ese asombro no era en realidad algo bueno, no era algo positivo, pues en vez de ellos regocijarse y en vez de glorificar a Dios, comenzaron a revelar incredulidad. Algo muy cierto aún el día de hoy. Hombres ven los milagros de Dios. Ven a hombres y mujeres regenerados, completamente cambiados por el poder de Dios y ni aún así ellos se mueven por esto. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? En vez de glorificar a Dios, se cuestionan y dicen, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Yo no sé usted, pero yo si soy testigo de un milagro de ese tipo, lo primero que haría sería glorificar a Dios. Y la verdad, sinceramente hablando, creo también firmemente que cada uno de ustedes también lo haría. Imaginen ver a un hombre que prácticamente toda su vida ha estado ciego y un de repente verlo caminar sin tropezar y sin que nadie lo asista. Sin duda alguna, un milagro espectacular. Pero noten ahora la ceguedad de estos hombres. Noten que ahora ellos son los que están ciegos. Era tal su ceguedad que no enfocaron su atención en sus propios ojos. Ellos se acordaban del ciego más por ser mendigo que por faltarle la vista. Versículo 8, parte final. Y se preguntan, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Este hombre había sido sanado de ceguedad congénita, había sido sanado físicamente y esta era la perfecta ocasión para entonces levantar las manos al cielo y magnificar a Dios por esta obra, pero en vez de hacer esto, ¿qué hicieron? Comenzaron a revelar incredulidad. Este hombre ya no más sufría de esa enfermedad, ya había sido sanado físicamente, pero ahora vemos que los ciegos son otros. Ahora ellos sufrían de ceguedad espiritual. Versículo 9. Y unos decían, Él es. Y otros decían, a Él se parece, mas Él decía, yo soy. Estas declaraciones de estos hombres no eran unas de asombro, sino que eran unas declaraciones cimentadas en la incredulidad. Toda la evidencia indicaba que era la misma persona que habían visto infinidad de veces sentando y mendigando. Pero estos hombres simplemente se negaban a creer. En otras palabras, habían visto con sus propios ojos físicos lo que Jesús había hecho con este mendigo y de nuevo, en vez de levantar las manos para exaltar a Dios, más bien sacudían sus manos y cabezas en completa incredulidad. La incredulidad, un pecado que de hecho acarrea condenación. Miren lo que dice el capítulo 3 de Juan, en el versículo 8. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nunca, jamás en toda la historia del pueblo judío se había conocido un solo caso de algún hombre que había nacido ciego y que había sido sanado. Este era verdaderamente un gran milagro, un milagro espectacular, pero los judíos habían olvidado y no tomaban en cuenta que Jesús o que Dios se especializa en lo imposible. Ellos habían olvidado completamente al Dios que había hecho pasar en seco a sus antepasados por el Mar Rojo. Habían olvidado completamente al Dios que había levantado al hijo de la viuda de Sarepta de su muerte. Habían olvidado al Dios que había mandado pan literal caer del cielo para alimentar al pueblo por décadas. Estos hombres habían decidido por voluntad propia no creer. La incredulidad es un pecado que acarrea condenación. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo, si puedes creer,
al que cree todo es posible. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿has creído tú verdaderamente a Dios? ¿Has creído verdaderamente en su Hijo Jesucristo o has estado dudando de Dios? Porque tal vez no has visto un milagro. ¿Has creído verdaderamente o no has creído? Y si es así, mi querido amigo, ¿qué no ves su gloria manifestada cada vez que tú te despiertas y abres los ojos? ¿No sabes que si tú sigues con vida es porque Él es el que te sustenta con el poder de su palabra? Cuando te levantas en la mañana, ¿no escuchas los pajarillos cantar? ¿No sabes que ninguno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de Dios el Padre? ¿No sales por las tardes o las noches, no ves los cielos y todo el ejército de ellos y dices, tú eres Dios, así como el salmista dijo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué necesitas para creer y dejar tu incredulidad? ¿Necesitas en realidad ver un milagro? Ya vimos que todos estos hombres lo vieron. Era innegable el hecho de lo que Jesús hizo, mas aún así y por voluntad propia decidieron no creer. Y lo cierto es que mucha gente le pone condiciones a Dios, diciendo tal vez, no creeré en ti hasta que no pueda ver tu mano sobre mi vida. Si tú estás haciendo eso, si tú estás diciendo eso, déjame aconsejarte. Dejes, quisiera decirte que solamente dejes de hacerlo, porque tú estás atentando en contra de Dios. Tú no necesitas ver con tus ojos un milagro. Tú lo que necesitas hacer es solamente agachar tu mirada a este libro específicamente y leer. Y déjame recordarte una vez más el propósito de este libro. Juan capítulo 9, perdón, 20, versículo 31. Pero estas, hablando de las señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se ha escrito para que creas ya sea por primera vez y vengas en fe y arrepentimiento o para que sigas creyendo y para que tu fe sea reafirmada en el Señor y así escucha creyente y así continúes viviendo rectamente y piadosamente delante del Dios que te salvó. Cree, si es que aún no lo has hecho, cree en el Señor Jesucristo y confiesa tus pecados y deja de ser como Tomás, un incrédulo. Deja de ser un incrédulo y sé un creyente. Ahora, en los versículos que siguen a continuación, vemos que la atención ahora se torna del ciego sanado a aquel que había realizado este gran milagro. Versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11. Respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Básicamente el ciego sanado presentó una explicación sencilla, simple, sin adornos, pero sí elocuente. El ciego sanado se limitó a contar con detalle y tampoco quiso mencionar cosas innecesarias sobre lo que había sucedido. El ciego sanado no trató de dar una explicación del poder que operó en su sanidad. Aparte, él en realidad no había visto al que le había sanado. De hecho, no sabía quién era, de dónde venía. Lo único que él sabía es que era un hombre y que su nombre era Jesús. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Podríamos decir que el hombre se había
una cosa y desconocía otra. Sabía que ya no estaba más ciego y que ahora miraba y desconocía, no tenía la mínima idea de quién era Jesús, ni tampoco en dónde él estaba. Así que los vecinos, preocupados, según ellos, y en vez de estar saltando de alegría por el milagro acabado de presenciar, en vez de que sus bocas, de sus bocas salieran palabras de bendición para Jehová, ahora ellos, al no ver nada resuelto, deciden llevar este asunto al extremo. No estaban ni contentos ni satisfechos por haber sido testigos de un milagro, así que recurren a las autoridades religiosas, pues ellos estaban dispuestos a resolver este asunto como fuera posible. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. En vez de despertar fe en los judíos, entre los cuales figuraban los fariseos, la obra de Jesús produjo una oposición todavía más fuerte y más tenaz que nunca de parte de ellos. Ellos buscaban toda manera posible para negar o desacreditar el milagro que en realidad era innegable. Los vecinos llevaron al que había sido ciego con un propósito. Querían hacer responsable a Jesús por su crimen y especialmente porque el milagro había sucedido en un día especial, había sucedido en un día religioso, había sucedido en el día de reposo. Versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Así que lo mejor que pudieron haber hecho, pensaban ellos, era llevar al que era ciego con los fariseos. Y pensaban ellos que los fariseos eran los más indicados según para dar su interpretación de la ley del sábado y si era permisible hacer esa clase de obra o no. Los fariseos consideraban la estricta observancia del sábado, perdón, según sus múltiples reglas como un asunto de tremenda importancia. Era más importante este día que cualquier otra cosa, incluso el poder hacer milagros. Y ellos habían asignado la tarea de imponer todas estas reglas, juzgando severamente a todos los que no las cumplían. Además, era relativamente fácil imponer dichas reglas porque tenían que ver mayormente con las actividades realizadas al aire libre y a la vista de otros hombres. Y un comentarista comenta que el hecho de sanar a un enfermo en el día sábado era para ellos, para estos hombres, para los fariseos, dice el comentarista, extremadamente agravante. Este milagro sucede no en un día normal, no en un día regular. Este milagro ocurrió en un día para todo judío y especialmente para los fariseos sagrado. Básicamente en un día donde todo judío cesaba de hacer todo tipo de actividad, el día de reposo. Y el hecho de que Jesús hubiera realizado un milagro en ese día era una infracción. Y los judíos, hombres muy religiosos, se dieron cuenta de esto. Es como cuando Jesús sanó al paralítico en el capítulo 5 y que le dijeron en el versículo 10, no te es lícito llevar tu lecho. No le habían permitido que se levantara y cargara su propia cama porque había sucedido en el día de reposo. O sea que a los judíos no les importó que este hombre hubiese sido sanado. Ellos sabían quién era este hombre. Ellos lo miraban cada vez que pasaban por el templo. Era el mismo mendigo de siempre. Ellos podían apuntar exactamente en qué lugar ese hombre se encontraba debajo de uno de los 5 pórticos. Sabían que ese hombre había nacido con esa enfermedad y ahora lo ven a ese hombre andando. Acaba de suceder un milagro en la vida de ese hombre y lo primerito que notan estos judíos religiosos es día de reposo. No te es lícito llevar a cabo este milagro. ¿Por qué era tan importante el día de reposo para los judíos? Bueno, bíblicamente hablando, el día de reposo era un día en el cual simplemente no será permitido trabajar. Y no les voy a leer la cita, pero si quiere apúntela, se encuentra en Éxodo capítulo 35, versículos
del 12 al 15. El día de reposo fue un día escogido básicamente y establecido por Dios, un día que fue santificado, fue apartado por Dios con el fin de descansar y con el fin de recordar y glorificar a Dios por todo lo que Él había hecho, incluyendo la creación. Dios mismo había trabajado durante la creación 6 días duro, podríamos decir, para hacer y crear todo el universo y sus ejércitos. Y cuando llegó el séptimo día, dice la escritura en Génesis capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Y qué hizo? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Miren lo que hizo Dios, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios mismo había establecido el día de reposo. De eso no hay ninguna duda. Dios quería que el hombre guardara ese día en memoria de él. 6 días trabajarás, 6 días trabajaste duro. No hagas en el séptimo día ninguna obra. No trabajes, no te muevas. Eso está claro. Ningún judío, ningún miembro de ninguna familia, ningún animal, ningún extranjero podía hacer algún tipo de obra. Eso está muy claro. El problema aquí es que los judíos iban más allá de este mandamiento, que de hecho era el cuarto mandamiento. Ellos comenzaron a añadir más reglas, más regulaciones a lo que Dios ya había establecido. Cuando Dios dijo, no harás en él obra alguna. Y aquí se estaba refiriendo Dios estrictamente al trabajo. Se estaba refiriendo estrictamente al tener que ir y trabajar, a hacer comercio, transacciones, plantar, recoger, intercambiar, vender, etcétera. Pero los judíos, como todos los religiosos que eran, empezaron a añadir a este mandamiento de Dios. La tradición rabínica fue mucho más allá del día de reposo, añadiendo simplemente mandamientos de hombres. Los judíos habían determinado parar completamente todo tipo de actividad en este día, tanto así que ellos creían que se hacían gárgaras con su boca y ya estaban violentando el día de reposo. Los judíos simplemente no eran bíblicos, se salían de las escrituras, se salían del Antiguo Testamento y en respuesta ellos tenían algo, según ellos, mucho más valioso que las mismas escrituras, que la misma palabra de Dios. Ellos tenían como su autoridad la tradición oral, o sea, reglas y mandamientos que ellos establecían y que por lo tanto eran extra bíblicos. Por eso, en vez de celebrar la sanidad completa de ese hombre, en vez de regocijarse y darle la gloria a Dios, se engreían y se envanecían todavía más. Pero, sin embargo, Jesús no cedió ante la religiosidad de esos tiempos y de estos hombres, y él realiza milagros. Milagros donde Él muestra su poder, su gracia, su gran misericordia en este séptimo día. Y lo hace porque Él quiere glorificar a Dios. Lo hace para que los hombres voltearan su mirada no necesariamente en Él, sino en Dios mismo. ¿Pero qué sucedió? Los judíos y los religiosos decidieron no creer. Optaron por ocultar la verdad y rechazarla. Pero todo esto no era más que una excusa para esconder su pecado y no creer en Él, en Cristo. Estos hombres en realidad no andaban en búsqueda de la verdad. A ellos no les importaba en lo más mínimo las cosas espirituales. A ellos solamente les interesaba la apariencia. En vez de buscar a Dios, ellos se convirtieron en una especie de policía religiosa. Y es por eso que según ellos estaban ansiosos por descubrir quién era aquel que había quebrantado el día de reposo. Y la pregunta, ya para finalizar, es, ¿creerás tú en Jesús como el Hijo de Dios? Y al creer pondrás tu confianza únicamente y únicamente en Él. Juan capítulo 3,
Versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Números, hay una historia que ustedes pueden leer en su casa. En el capítulo 21 acerca de cómo Moisés había sido instruido por Dios a levantar una serpiente de bronce, la cual todo hombre que hubiese sido mordido por una serpiente al ver a esta estatua de bronce pudiera vivir. Y de la misma manera, así como esa serpiente fue levantada, dice Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que sea levantado y que sea dado a conocer a todo aquel que ha sido mordido e infectado por el veneno del pecado que lentamente está consumiendo su vida entera. Pero que al mirar a ese Jesús levantado y crea en él, no se pierda, que no se pierda, sino más bien que tenga ¿qué? Vida eterna. El problema de la incredulidad, o más bien el pecado de la incredulidad, si es que todavía no lo sabes, te lleva al infierno. Más adelante en el versículo 18 dice Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer en Jesús, quien es la verdad, es lo suficiente para que te vayas directamente al infierno, al lugar de tormento donde no se descansa, donde no se duerme ni tampoco mueres, sino donde estarás por toda la eternidad lamentando la oportunidad que Dios te dio por medio del Evangelio a creer en Jesucristo. Y hoy, a cada uno de nosotros, Dios nos da la oportunidad de creer finalmente en su Hijo. Mira la cruz, mira su obra completa, redentora, y cree y confiesa tus pecados. Y cuando hayas creído y cuando hayas sido salvo, bautízate. Bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por todos los milagros, Señor. Gracias porque lo sigues haciendo. Y oramos, Señor, para que todo aquel que aún está perdido y sin esperanza hoy pueda recibir el milagro de la salvación. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.